Imagina que un día los astrónomos miran al cielo y encuentran algo que no debería estar ahí. Un objeto que viene de fuera del sistema solar, que refleja la luz como metal pulido, que acelera sin motores y cuya ruta parece trazada por una mente inteligente. Los datos dicen que su superficie se parece a un revestimiento industrial. Su trayectoria apunta hacia la misma región del cielo de la famosa señal WOW. La ciencia intenta llamarlo cometa, pero cuanto más lo miran, más se parece a otra cosa. Hoy vamos a hablar de 3C, Atlas, el visitante interestelar que está obligando a la NASA y a toda la comunidad científica a hacerse la pregunta que nadie quiere pronunciar en voz alta. ¿Y si esto no es natural? Imagina el espacio interestelar como un océano negro, en el que nada cambia durante millones de años. No hay ruido, no hay dirección, solo polvo, gas frío y restos de mundos que murieron antes de que naciera el Sol. De vez en cuando, algún fragmento de roca se desprende de su sistema original y sale despedido hacia la nada, sin destino, sin propósito. Durante casi toda la historia humana fuimos ciegos a esos viajeros. Luego llegaron los telescopios modernos, y de pronto, el océano empezó a llenarse de puntos de luz con historias que no entendíamos. Uno de esos puntos recibió un nombre muy técnico, 3C, Atlas. Para la mayoría, solo era otra combinación de letras y números. Para los astrónomos, al principio, apenas era un objeto más para catalogar. Pero muy pronto se hizo evidente que Atlas no era uno más. Su brillo, su trayectoria, su composición, todo en él parecía estar mal. O mejor dicho, parecía estar demasiado bien, demasiado ordenado, demasiado preciso para ser fruto del caos. Lo primero que llamó la atención fue su superficie. Desde los primeros espectros, Atlas reflejaba la luz de un modo anómalo. No brillaba como un cometa de hielo sucio, ni como un asteroide cubierto de polvo. Su luz era dura, metálica, casi como si estuviera rebotando en un recubrimiento pulido. Era el tipo de reflejo que uno esperaría ver en una nave, en un satélite, en algo que ha sido diseñado para interactuar con la luz, no en un trozo de roca abandonado en el vacío. Al principio, muchos pensaron que se trataba de un error instrumental. Era más cómodo culpar al telescopio que aceptar que algo no cuadraba en el objeto. Pero a medida que distintos observatorios apuntaban hacia Atlas, los datos se repetían. El patrón era claro. La superficie del objeto era demasiado uniforme, demasiado reflectante, demasiado industrial. Luego llegaron los análisis más detallados, publicados a finales de octubre y principios de noviembre de 2025. Y ahí, el misterio dejó de ser un simple rumor para convertirse en un problema serio. Los científicos descubrieron que Atlas tiene dos caras, dos identidades químicas, un interior que parece natural y una corteza que no encaja en ninguna explicación simple. El núcleo, según los modelos, es lo que esperaríamos de un cometa interestelar: hielo antiguo, roca, compuestos orgánicos sencillos, materiales que se forman cerca de estrellas jóvenes y quedan congelados durante miles de millones de años. Hasta ahí, todo normal. Pero la capa exterior, esa corteza de entre 15 y 20 metros de grosor, cuenta otra historia. Su composición es tan distinta al interior que parece añadida, como si alguien hubiera envuelto el cometa original con un material completamente diferente. En la superficie se detectan proporciones extrañas de níquel, trazas de cianuro y patrones de elementos que, en la Tierra, solo vemos en productos industriales: aleaciones, recubrimientos protectores, materiales diseñados para resistir altas temperaturas y radiación extrema. No son exactamente tornillos y placas, pero la firma química se parece demasiado a cosas que nosotros mismos fabricamos como para ignorarlo. Imagina que un geólogo rompe una piedra y encuentra no vetas de cuarzo,
sino algo que recuerda al acero templado. No podría decir que ha encontrado una fábrica, pero tampoco podría seguir hablando de una simple roca. Eso es exactamente lo que pasó con Atlas. Los científicos no pueden afirmar que sea artificial, pero tampoco consiguen tratarlo como si fuera completamente natural. Y justo cuando la comunidad empezaba a digerir esta idea incómoda, llegó el segundo golpe. Atlas se comporta de un modo que viola, o al menos estira al límite nuestras expectativas físicas. Su movimiento a través del sistema solar no obedece solo a la gravedad. Hay algo más. La primera pista fue sutil. Pequeñas desviaciones en su órbita, milímetros por segundo que no encajaban con la influencia del Sol o de los planetas cercanos. Al principio se intentó explicarlo como errores de medida, como ruido en los datos, pero los errores desaparecieron y las desviaciones permanecieron. La órbita de Atlas mostraba una ligera, pero persistente aceleración no gravitatoria. Esa expresión suena complicada, pero en realidad significa algo muy simple. El objeto está cambiando su velocidad sin que nada visible lo empuje. Un cometa puede hacer eso al liberar gas y polvo. Los chorros actúan como pequeños motores naturales, pero Atlas no muestra colas, ni plumas, ni trazas de sublimación. No hay nada que salga de su superficie y sin embargo se acelera. En el pasado ya vimos algo parecido con Oumuamua, aquel primer objeto interestelar descubierto en 2017. También presentó una aceleración extraña, sin cola visible. Muchos científicos intentaron explicarlo con teorías complicadas sobre el hielo de hidrógeno o liberaciones de gas muy finas. Otros, como el profesor Avi Loeb, se atrevieron a sugerir que tal vez se trataba de una sonda, un fragmento de tecnología alienígena. La mayoría prefirió mirar hacia otro lado. Era más cómodo pensar que aún no entendemos bien los cometas que aceptar la idea de una posible ingeniería cósmica. Con Atlas, el margen para la comodidad es menor. Aquí no solo hablamos de aceleración, sino también de una superficie cuya firma química parece diseñada, de un cuerpo que combina un interior que parece salido de un sistema estelar cualquiera con una armadura que recuerda inquietantemente a nuestros propios materiales tecnológicos. En este punto, la ciencia se encuentra en un lugar incómodo. Nadie quiere escribir en un artículo: creemos que esto puede ser artificial, pero tampoco es honesto fingir que nada raro está ocurriendo. Por eso, muchos trabajos hablan de procesos no comprendidos, de escenarios poco probables pero naturales, de anomalías en la dinámica y la composición. Son formas elegantes de decir: algo aquí no encaja. Este es el punto de partida de nuestra historia. Un objeto que viene de fuera del sistema solar, con un núcleo aparentemente normal, una piel que parece construida y un movimiento que no se comporta como debería. Un visitante imposible que nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Y si no estamos mirando un simple cometa exótico, sino los restos o la sombra de una tecnología interestelar? Porque si Atlas es completamente natural, entonces la física y la química que usamos para describir el cosmos están incompletas de una forma profunda. Y si no lo es, si al menos una parte de su estructura ha sido modificada por alguna inteligencia, entonces significa que no somos la primera especie capaz de construir cosas que sobrevivan a viajes entre estrellas. En ambos casos, nuestra visión del universo queda pequeña. En ambos casos, Atlas no es solo un punto de luz más en un gráfico, sino una pista, una grieta en el muro de lo que creíamos saber. Y esa grieta, como verás en las siguientes partes, se hace cada vez más grande cuanto más miramos de cerca. Para entender por qué la corteza de Atlas es tan perturbadora, hay que detenerse un momento en cómo se forman normalmente los cometas y los asteroides. En resumen, son basura, restos, escombros cósmicos, fragmentos de roca, hielo y polvo que no llegaron a formar parte de un planeta.
No son objetos finos ni elegantes. Son montones irregulares de material aglutinado, con capas mezcladas, grietas caóticas y una composición que suele ser un auténtico desorden. Si cortaras un cometa típico por la mitad, verías algo parecido a un pastel mal hecho, trozos de diferente tamaño, burbujas, zonas más densas y otras más porosas. Nada que se parezca a una estructura diseñada. En cambio, lo que los análisis sugieren para Atlas es otra cosa. Cuando los equipos reconstruyen su estructura interna a partir de las firmas espectrales, lo que aparece no es un desorden total, sino una separación nítida entre núcleo y corteza, un interior blando, helado y una piel externa más densa, más dura, más homogénea. No es solo que los materiales sean distintos, es que están dispuestos de manera diferente, como si alguien hubiera decidido dónde termina lo natural y dónde empieza lo añadido. En esa corteza se detectan cantidades anómalas de níquel y otros metales de transición. Eso, por sí mismo, podría explicarse de forma natural. Quizá Atlas se formó en una región rica en ciertos elementos, pero lo que rompe el modelo son las proporciones y las asociaciones. Los elementos no aparecen al azar, sino en combinaciones que, en la Tierra, asociamos con aleaciones pensadas para resistir. Se parecen más a los materiales que usamos en escudos térmicos, en turbinas, en recubrimientos protectores, que a lo que esperaríamos encontrar en una roca que ha vagado durante eones por el espacio. Algunos investigadores hablan de texturas industriales, al referirse a los datos de reflectividad. Es una expresión arriesgada, casi herética en una publicación científica, pero describe bien la sensación. La superficie no recuerda a un mineral bruto, sino a algo tratado, procesado, trabajado. No hay líneas de ensamblaje ni logos grabados, por supuesto, pero la forma en que la luz rebota y se dispersa sugiere una microestructura muy poco común en la naturaleza. Imagina una pintura diseñada para soportar décadas de sol intenso y lluvia ácida. Sus componentes están elegidos con cuidado. Pigmentos, resinas, aditivos, nada de eso ocurre de manera espontánea en una pared. Del mismo modo, las proporciones de ciertos compuestos en la corteza de Atlas hacen pensar, más que en un origen geológico exótico, en una especie de revestimiento funcional. Algo pensado para proteger lo que hay debajo. ¿Qué podría necesitar protección a escalas interestelares? La respuesta obvia es información o estructura. Si quieres enviar algo a través del vacío durante millones de años, necesitas que no se desintegre con cada impacto de micrometeoritos, que no se erosione por la radiación, que no pierda su forma ni su contenido. En otras palabras, necesitas algo más que roca y hielo. Necesitas ingeniería. Por supuesto, también hay intentos de explicar este recubrimiento de manera natural. Algunos proponen que Atlas podría haber pasado cerca de una estrella masiva o de una explosión de supernova, sufriendo procesos extremos que fundieron su superficie y la reorganizaron en una capa compacta. Otros sugieren que tal vez atravesó una nube de polvo metálico que se adhirió de manera inusual a su exterior. La imaginación científica no tiene límites cuando se trata de evitar la palabra artificial, pero cada una de esas hipótesis tropieza con detalles concretos. La fusión por calor debería haber dejado señales en el interior, no solo en la piel. El paso por una nube metálica no produciría una capa tan homogénea, ni con proporciones tan específicas de elementos. Y sobre todo, ninguna de esas ideas explica por qué esa corteza, además de extraña, parece tan eficaz. Refleja más luz de la esperada, aguanta impactos y no muestra las típicas grietas y desprendimientos de otros cuerpos helados. A medida que los modelos mejoran, surge una imagen cada vez más inquietante. Atlas podría ser, en esencia, un cometa modificado. Un cuerpo natural
reconfigurado por algún proceso que, desde nuestra perspectiva, se parece peligrosamente a la intervención. No necesariamente a mano, no necesariamente con herramientas, pero sí con algún tipo de tecnología capaz de alterar la materia a gran escala. Hay una idea especialmente sugerente que circula entre algunos físicos teóricos, la de máquinas autorreplicantes. Imagina un sistema de nanoingeniería que en lugar de construir sondas desde cero, usa cometas y asteroides como materia prima. Las máquinas se adhieren a la superficie, reorganizan los materiales, añaden otros, crean un recubrimiento resistente y quizás instalan en el interior algún tipo de dispositivo pasivo, sensores, memoria, mecanismos que no necesitan energía continua, solo tiempo. El resultado sería algo muy parecido a lo que vemos en Atlas, un corazón natural envuelto en una carcasa funcional, capaz de sobrevivir viajes inimaginables. Es una idea especulativa, sí, pero, curiosamente, no está tan lejos de lo que nosotros mismos hemos imaginado hacer algún día. En más de un estudio de ingeniería espacial, se ha planteado la posibilidad de convertir asteroides en naves, excavando túneles, reforzando su estructura y usando su masa como protección contra la radiación. Atlas, visto desde esa perspectiva, podría ser el resultado final de un programa similar, llevado a cabo por alguien con millones de años de ventaja tecnológica. Y sin embargo, incluso si aceptáramos esa visión, seguiría faltando una pieza clave, la dinámica, porque todo este recubrimiento sería solo una curiosidad si el objeto se comportara de manera completamente pasiva, pero no es el caso. ATLAS no solo está recubierto con algo extraño, también se mueve de una forma que parece responder a algo más que a la gravedad. Los datos de su aceleración no gravitatoria muestran un patrón suave, continuo, sin saltos bruscos. No hay indicios de explosiones internas, ni de chorros de gas que se enciendan y apaguen. Es casi como si la fuerza que lo impulsa estuviera distribuida por toda la superficie, actuando de manera muy fina, casi imperceptible, pero constante. Y ahí es donde la idea de la corteza cobra un nuevo significado. Si esa piel metálica tiene propiedades especiales, por ejemplo, si interactúa con la luz o con el campo magnético del Sol de un modo que aún no entendemos, podría estar generando pequeñas fuerzas de empuje cada vez que Atlas cambia de orientación. No sería un motor en el sentido clásico, sino una especie de vela avanzada, una superficie diseñada para aprovechar al máximo cosas que nosotros apenas empezamos a estudiar. La presión de radiación, los gradientes de plasma, los flujos de partículas cargadas. Este tipo de diseño encajaría con una filosofía de tecnología de muy largo plazo. No necesitas combustible, no necesitas mantenimiento, no necesitas control activo. Solo necesitas calibrar bien el recubrimiento y luego dejar que el universo haga el trabajo por ti. A lo largo de miles, cientos de miles o millones de años, tu artefacto irá ajustando su ruta, girando, acelerando, corrigiendo su camino solo con la interacción entre su piel y el entorno. De nuevo, todo esto suena a ciencia ficción. Y sin embargo, es una ciencia ficción que se apoya en principios físicos reales. Nosotros mismos ya hemos probado velas solares, hemos diseñado materiales que cambian de comportamiento según la radiación, hemos imaginado sondas que se alimentan del propio espacio. Cuando miramos a Atlas desde esa perspectiva, deja de parecer un monstruo imposible y empieza a parecer familiar. No porque podamos construir algo igual, sino porque entendemos el tipo de lógica que podría haber detrás. La cuestión es que, incluso si todo esto fuera cierto, aún no sabríamos quién está detrás. Tal vez la respuesta es menos espectacular de lo que pensamos. Quizá Atlas es el producto de una civilización que ya no existe, una reliquia que sigue viajando por inercia, mucho después de que sus creadores desaparecieran. Quizá nunca fue una sonda en sentido estricto, sino un experimento,
una prueba de concepto, una pieza descartada de un proyecto mucho mayor. O tal vez lo contrario, tal vez es parte de una red inmensa de artefactos similares, dispersos por la galaxia, cada uno usando cometas locales como envoltorio. En ese escenario, Atlas sería solo uno entre millones, y nosotros habríamos tenido la suerte o la mala suerte de fijarnos en él justo a tiempo. Sea cual sea la verdad, la combinación de una corteza que parece funcional y un movimiento que desafía las explicaciones fáciles, nos deja en un punto muy claro. Hablar de Atlas como si fuera un simple cometa es, como mínimo, engañoso. Es otra cosa. Algo que se sitúa en la frontera entre lo natural y lo artificial, entre la geología y la ingeniería, entre la casualidad y el diseño. Y esa frontera, como pronto veremos, no solo se refleja en su estructura interna, también está escrita en la ruta que sigue a través de nuestro sistema solar, en los lugares que visita, en los planos que respeta, porque Atlas no entra de cualquier manera. Entra como si conociera la arquitectura del sistema. Entra como si supiera dónde están los planetas. Si solo existiera la corteza extraña, podríamos hablar de un cometa raro. Si solo existiera la aceleración no gravitatoria, podríamos decir que aún no entendemos bien ciertos procesos físicos. Pero cuando sumamos todo eso a la trayectoria de Atlas, la palabra casualidad empieza a perder credibilidad, porque este objeto no entra en el sistema solar como un turista perdido. Lo hace como alguien que ya ha visto el mapa. La mayoría de los objetos interestelares conocidos cruzan el sistema como flechas desordenadas. Vienen desde ángulos inclinados, atraviesan el plano de los planetas, desaparecen y no vuelven. No hay simetría, no hay respeto por la eclíptica, ese disco imaginario en el que se mueven casi todos los mundos importantes del sistema. Son visitantes verdaderamente aleatorios. Atlas no se comporta así. Su trayectoria, reconstruida a partir de las observaciones, muestra una alineación llamativa con la eclíptica. En lugar de cortar el plano de los planetas en diagonal, se desliza casi acompañando su estructura. Pasa cerca de órbitas clave, se acerca lo suficiente a Marte, a Venus, a Júpiter, como para que los astrónomos empiecen a preguntarse si de verdad estamos viendo un simple vuelo libre. Es como si alguien hubiera trazado, hace mucho tiempo, una ruta que aprovechara la arquitectura del sistema para obtener el máximo de información con el mínimo esfuerzo. Piensa en cómo enviamos nuestras propias sondas. No las lanzamos a ver qué pasa. Calculamos trayectorias que aprovechan las asistencias gravitatorias de los planetas, escogemos ángulos que permiten observar varios mundos en una sola misión, buscamos caminos eficientes. La trayectoria de Atlas, vista desde fuera, tiene un sabor inquietantemente similar. Parece diseñada para moverse por donde están las cosas interesantes. Cuando los modelos orbitacionales se hicieron más precisos, apareció otro detalle. El vector de llegada de Atlas apunta, grosso modo, hacia la misma región del cielo desde la que, en 1977, se detectó la famosa señal ¡Wow! Aquel misterioso pulso de radio, breve y potente, sigue siendo una de las piezas más desconcertantes del puzzle SETI. Durante décadas, la mayoría de los investigadores lo consideró una curiosidad no resuelta, algo interesante, pero aislado. Ahora, con Atlas viniendo de una zona similar, esa curiosidad de pronto parece menos aislada. Nadie serio va a decir, de momento, que la señal WOW y Atlas estén conectados. Sería una afirmación demasiado grande, con demasiadas incógnitas. Pero la coincidencia es, como mínimo, incómoda. ¿Cuántas veces hemos visto fenómenos extraños venir de esa parte del cielo? ¿Cuántas de esas veces podemos permitirnos llamarlo azar antes de empezar a sospechar que quizá hay una estructura detrás? A esta sospecha se suma la manera en que Atlas ajusta su órbita al entrar en el sistema. Las simulaciones muestran pequeños cambios en su inclinación, en su excentricidad, en puntos
que coinciden con pasos cerca de masas planetarias. Es como si estuviera respondiendo de manera sutil a cada empujón gravitatorio, no solo sufriéndolo, sino usándolo. Algo similar a cómo una nave bien diseñada podría usar los campos de los planetas para corregir su camino, en lugar de dejarse arrastrar sin control. Algunos astrónomos, más conservadores, insisten en que todo esto puede explicarse con suficiente paciencia matemática, que, dado un universo lo bastante grande y un número suficiente de objetos, alguno tendrá una trayectoria extrañamente perfecta por puro azar. Y es cierto, la estadística permite casi cualquier cosa, si esperas el tiempo suficiente. Pero hay un límite a la cantidad de coincidencias que estamos dispuestos a aceptar antes de considerar hipótesis menos cómodas. En círculos más discretos se escuchan otras posibilidades. Una de ellas es particularmente llamativa, que Atlas no sea un objeto completamente autónomo, sino parte de una red. En ese escenario no estaríamos viendo la misión de una única sonda, sino un nodo más de una constelación de artefactos dispersos por la galaxia. Cada uno seguiría rutas que atraviesan sistemas de interés, usando la arquitectura local, planetas, cinturones de asteroides, campos magnéticos como parte del diseño general. En ese contexto, la trayectoria de Atlas dejaría de ser un capricho improbable para convertirse en una pieza lógica dentro de una estrategia mucho mayor. Otra hipótesis, más modesta pero igual de inquietante, es que Atlas no tenga inteligencia propia, pero sí esté siguiendo un diseño calculado desde su lanzamiento, como una flecha disparada con precisión milimétrica hace millones de años. Su ruta no estaría siendo ajustada en tiempo real, sino que habría sido planificada de antemano, aprovechando la previsibilidad de las órbitas planetarias y de las fuerzas gravitatorias. En otras palabras, alguien, en algún lugar y en algún momento, habría resuelto el problema de navegación en nuestra dirección mucho antes de que nosotros supiéramos siquiera que existían otros sistemas planetarios. Y luego está la posibilidad más sencilla y paradójicamente la más perturbadora, que Atlas sea un mensaje. No en el sentido romántico de un saludo, sino en el sentido más frío y técnico de la palabra, un paquete de datos. Una cápsula que atraviesa el espacio, protegida por una corteza robusta, usando trayectorias eficientes para acercarse a lugares donde algún día podría haber receptores capaces de descifrar su naturaleza anómala. No necesita hablar, no necesita transmitir, solo necesita existir de una forma que llame la atención. Ser la piedra en el zapato de las ecuaciones. Desde esta perspectiva, la ruta de Atlas a través de nuestro sistema no sería un simple camino, sino un gesto, una manera de decir, estamos aquí, estuvimos aquí, o al menos fuimos capaces de estar aquí, no con palabras, no con una señal de radio, sino con la presencia material de un objeto que no encaja, un objeto que obliga a una especie tecnológica emergente como la nuestra a enfrentarse a la posibilidad de no ser la primera ni la única. Por ahora, lo único que podemos hacer es observar. Atlas seguirá su curso, se alejará, se perderá en la oscuridad con el tiempo. Dejaremos de verlo en los telescopios. Sus datos se quedarán en servidores, en publicaciones, en gráficos, pero el impacto de su paso es más profundo que la luz que refleja. En cierto sentido, ya ha cambiado algo en nosotros. Nos ha obligado a admitir, aunque sea en voz baja, que quizá las preguntas que llevamos haciéndonos desde hace siglos, ¿estamos solos? ¿Hay otras inteligencias? ¿Pueden cruzar las estrellas? No son solo filosofía. Tal vez son simplemente cuestiones de ingeniería. Y si un solo objeto, con una corteza extraña y una ruta sospechosamente elegante, puede hacer esto con nuestra visión del cosmos, imagina lo que ocurriría si mañana descubriéramos un segundo Atlas, o un tercero,
o una familia entera de viajeros imposibles cruzando el espacio entre estrellas. Tal vez, entonces, dejaríamos de hablar de coincidencias y empezaríamos a hablar de patrones. Llegados a este punto, la tentación de dar un salto y declarar que Atlas es artificial es grande. Su corteza química, su aceleración no gravitatoria, su trayectoria alineada con la eclíptica y apuntando hacia la región de la señal wow. Todo ello forma una historia muy seductora. Demasiado seductora, quizá. La ciencia, sin embargo, está obligada a resistir las narrativas fáciles, incluso cuando son fascinantes. Antes de aceptar la hipótesis de la tecnología, hay que forzar al máximo las explicaciones naturales, exprimirlas hasta que ya no den más de sí. Es lo que muchos equipos están intentando hacer. Algunos proponen mecanismos físicos nuevos, procesos de erosión y deposición que todavía no entendemos, combinaciones exóticas de radiación, magnetismo y química que podrían, en teoría, generar algo parecido a la corteza de Atlas sin necesidad de ingenieros. Otros revisan los modelos de dinámica de cometas, buscando formas de producir aceleraciones sutiles sin chorros visibles. La historia de la ciencia está llena de momentos en los que lo que parecía imposible resultó ser solo una laguna en nuestro conocimiento, no un mensaje del más allá. Pero también es cierto que, a veces, lo que parece demasiado casual realmente no lo es, que no todas las anomalías se resuelven con más física, que algunas son de hecho indicios de algo nuevo. El reto con Atlas es que se sitúa en ese filo peligroso donde ambas cosas son posibles. Podría ser un caso límite de procesos naturales poco frecuentes, o podría ser la primera prueba tangible de ingeniería más allá de la Tierra. Piensa en cómo interpretaríamos este objeto si no supiéramos nada sobre cometas. Si Atlas hubiera sido el primero de su clase que detectamos, probablemente lo habríamos tomado como el estándar y habríamos ajustado nuestras teorías a partir de él. Lo extraño es que ya hemos visto muchos cometas, asteroides y cuerpos interestelares, y ninguno se comporta así. Oumuamua fue el primer aviso, un visitante con forma y movimiento poco comunes. Atlas es el segundo, y llega con una capa de complejidad adicional: su piel, su ruta, su respuesta a la luz. En el fondo, la pregunta no es solo ¿qué es Atlas?, sino ¿qué estamos dispuestos a considerar posible? Durante décadas, la idea de sondas interestelares fue un tema casi tabú fuera de la ciencia ficción. No porque fuera físicamente imposible, sino porque resultaba demasiado incómodo pensar que otra civilización pudiera haber hecho lo que nosotros apenas hemos empezado a soñar. Sin embargo, desde un punto de vista puramente técnico, nada impide que una especie con tiempo, recursos y curiosidad suficientes diseñe artefactos capaces de cruzar la galaxia sin prisa. Una sonda no tiene que ser rápida, no tiene que ser tripulada, no tiene que pensar en el sentido que nosotros damos a la inteligencia. Puede ser, simplemente, algo que se lanza, que se protege bien, que se deja arrastrar por las fuerzas del cosmos y que, de vez en cuando, pasa lo bastante cerca de una civilización joven como para dejarla con la boca abierta. En ese sentido, Atlas podría ser perfectamente una tecnología muerta, una reliquia que sigue funcionando solo porque fue muy bien diseñada, no porque nadie la esté controlando. ¿Y qué implicaría eso para nosotros? En primer lugar, una enorme dosis de humildad. Nos hemos acostumbrado a pensar en nosotros mismos como la punta de lanza de la inteligencia en el universo, como si la evolución hubiera estado esperando miles de millones de años para producir, por fin, a una especie capaz de mirar al cielo y hacerse preguntas. La idea de que tal vez llegamos tarde a la fiesta, de que otras civilizaciones ya han ido y venido, de que sus artefactos siguen viajando mientras ellos ya no están, es difícil de digerir. Nos coloca en el papel de los recién llegados,
de los que encuentran ruinas y tienen que reconstruir la historia sin poder hablar con nadie que la vivió. En segundo lugar, implicaría que el universo está, de algún modo, lleno de tecnología silenciosa. No llena en el sentido de autopistas de naves brillantes, sino en el de objetos discretos, escondidos a simple vista, camuflados como rocas, como cometas, como basura. Piezas que solo se revelan como anómalas cuando las miras con suficiente precisión. Atlas sería uno de esos momentos en los que, al enfocar bien, el decorado se resquebraja y deja entrever la escenografía. Por otro lado, si Atlas resulta ser natural en el sentido de no diseñado, aunque siga siendo raro, la lección no es menor. Significaría que el universo es capaz de producir estructuras y comportamientos que hoy nos parecen casi inteligentes, sin necesidad de ninguna mente detrás. Que la frontera entre lo diseñado y lo emergente es más difusa de lo que pensamos, que tal vez muchos de los patrones que creemos ver como signos de intención no sean más que la consecuencia natural de leyes que aún no conocemos. En ese escenario, la verdadera enseñanza sería otra. No necesitamos alienígenas para que el universo nos sorprenda. Nos basta con mirar mejor. Atlas seguiría siendo una pieza clave, no como mensaje, sino como laboratorio, un objeto que nos obliga a mejorar nuestra física, nuestra química, nuestra comprensión de cómo se comporta la materia cuando lleva millones de años sometida a condiciones extremas. En cualquiera de los dos casos, hay algo que no cambia. Atlas nos pone frente a un límite. El límite de nuestras teorías, el límite de nuestra imaginación, el límite de lo que estamos dispuestos a aceptar como real. Y esos límites, cuando se tocan, duelen. Por eso muchos prefieren no pensar demasiado en ello, reducirlo todo a un cometa peculiar y seguir adelante. Pero la curiosidad humana no funciona así. Siempre hay alguien que no se conforma con la explicación más cómoda. Tal vez nunca sabremos con certeza qué es Atlas. No vamos a verlo de cerca, no vamos a enviarle una misión, no vamos a abrir su corteza para inspeccionar su interior como haríamos con un meteorito caído en la Tierra. Se alejará poco a poco, se volverá demasiado tenue para nuestros telescopios y se perderá en las estadísticas de objetos detectados y luego olvidados. Pero eso no significa que su paso haya sido irrelevante. Cada vez que una anomalía como esta aparece, deja una huella en nuestras preguntas. Inspira nuevas misiones, nuevos instrumentos, nuevos modelos teóricos. Cambia la manera en que miramos al siguiente objeto raro que entra en el sistema solar. Prepara el terreno para el momento en que, tal vez, una evidencia sea tan clara, tan repetida, tan robusta, que ya no podamos refugiarnos en las viejas explicaciones. Quizá Atlas no sea la prueba definitiva de nada, quizá solo sea el ensayo general, el aviso, el recordatorio de que el universo es más grande, más extraño y más complejo de lo que solemos admitir en nuestra vida cotidiana. Un universo donde rocas pueden parecer máquinas, donde trayectorias pueden parecer planes y donde el silencio puede ocultar mensajes que no se escriben con palabras, sino con materia. Y mientras tanto, nosotros seguimos aquí, en un pequeño planeta alrededor de una estrella corriente, discutiendo si este cometa es realmente un cometa o la sombra de algo más. Tal vez, dentro de unos siglos, nuestros descendientes miren atrás y vean a Atlas, como nosotros vemos ahora a los primeros mapas del cielo, ingenuos, incompletos, pero valiosos porque se atrevieron a marcar, por primera vez, lo desconocido. Sea lo que sea, Atlas ya ha cumplido una función esencial. Nos ha obligado a mirar mejor, a mirar más lejos, y a admitir que, en este océano inmenso de oscuridad y luz, puede haber cosas que no encajen en nuestras categorías, cosas que nos incomodan, que nos fascinan, que nos asustan un poco, cosas que nos recuerdan que, en el fondo, seguimos siendo una especie joven,
de pie en la orilla del cosmos, intentando entender las olas que llegan desde una profundidad que todavía no sabemos medir.